Hola, buenas noches tengan todos. Mi nombre es Rocío. Soy codependiente anónimo de Al-Anon hija adulta y por lo que resta de los 90 minutos el coordinador de esta reunión especial con motivo de nuestro 6º aniversario. A continuación les invito a guardar un minuto de silencio para ponernos en disposición con nuestro poder superior de aquello que Él quiera regalarnos en esta reunión. Un minuto a partir de ahora. Quiero reiterar nuevamente, les doy a todos la bienvenida a este día de celebración en ocasión de nuestro 6º aniversario, en el que tenemos una junta de compartimiento. Les voy a recordar nuestro enunciado, que dice de la siguiente forma: somos un grupo de hombres y mujeres que compartimos el mutuo deseo de recuperarnos de las diferentes dolencias físicas, mentales y emocionales, ya sea que padezcas de la enfermedad del alcoholismo o drogadicción, sufras de trastornos alimenticios o problemas emocionales como neurosis y codependencias, seas familiar de un alcohólico o adicto, no estás solo, hay otros como tú y se están recuperando. Los miembros del grupo La Alegría de Vivir proceden de diferentes comunidades que trabajan y practican en sus vidas los 36 principios espirituales, que son los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos para el servicio mundial, indistintamente de la comunidad de procedencia o de la manifestación de tu enfermedad de la cual desees recuperarte. Tienes un lugar entre nosotros. Nos reunimos utilizando los recursos que nos da la tecnología, como una computadora o el teléfono celular, mediante la plataforma Free Conference Call. Te invitamos a asistir a las reuniones y alcanzar un estado de serenidad. Ya no estás solo, ahora tienes alternativa. Les comento que esta junta tendrá una duración de 90 minutos y esta se está grabando para luego ser difundida en medios de comunicación, como por ejemplo se colocará en YouTube y en el blog de nuestro grupo para una posterior reproducción y que sirva para que ustedes puedan volverla a escuchar y compartirla con aquella persona que la está necesitando. También en este momento quiero darle la bienvenida a nuestra compañera Margarita, que tiene el tema de esta noche, que es de la supervivencia a la recuperación. Antes de iniciar, conviene que recordemos todos que el tiempo de exposición es de 45 minutos para el desarrollo del tema y posteriormente se abre el tiempo de preguntas y respuestas. Así que ustedes muy atentos y vayan anotando todas sus inquietudes que Margarita muy gentilmente se las va a responder. Estas preguntas las podrán hacer por escrito o por el micrófono. Margarita, a ti te hago mención que cuando suene la campana todavía te restan 5 minutos para que tú puedas culminar tu tema. Finalmente cerraremos la reunión con la oración de la serenidad, seguida de la declaración de la responsabilidad. Margarita, a partir de ahora el micrófono es todo tuyo. Gracias, Rocío. Muchas gracias por esta oportunidad, ¿verdad?, de compartir con ustedes y felicitando a todo el grupo, ¿verdad?, porque es un esfuerzo para mí, ¿verdad?, todos los compañeros que se reúnen noche a noche en una reunión es de vital importancia, ¿no? Y toma tiempo para procesar todo esto, pero el día de hoy yo estoy agradecida por estar con ustedes, compañeras. Mi nombre es Margarita y yo soy un miembro agradecido de estos bellos principios. Soy miembro de Al-Anon también, así que
pues me han dado este tema, ¿no? De la supervivencia, la recuperación. Y en Al-Anon tenemos este libro completo donde yo me identifico en muchas partes, ¿verdad? De este libro. Les voy a, si no lo tienen, les voy a leer un poquito de qué cosas habla para poderles compartir. Y trae, por ejemplo, empezando, ¿no? Trae sugerencias para reconocer y vencer la negación, dice. En mi caso personal, tuve que encontrar y reconocer esa parte, ¿no? Y vencer esa negación, porque no fue fácil para mí llegar y asistir a una reunión, a pesar de que ya traía yo mucho dolor, mucho sufrimiento. A pesar de ello, yo sentía que mi cultura o mis tradiciones no dejaban de ser muy mías y que eso era algo nuevo, y tenía yo miedo. Después de tiempo me di cuenta, ¿no? Que era el miedo de soltar mis creencias para poder adaptarme a los principios espirituales, que es lo que aquí vine yo a aprender en este bello programa. Y una de mis fuertes fue la negación, y por eso me impactó, ¿no? El programa, el tema cuando me lo dijeron, y el programa también cuando yo llegué a la sala de reuniones, me impactó porque yo era una de las personas que pensaba que no tenía ningún problema. Yo estaba muy adaptada a lo religioso, y yo decía que yo estaba bien, y que pues casi la gente que estaba a mi alrededor era lo del problema. Yo me sentía como que si yo fuera la única persona sufrida que existía en el mundo, ¿no? Pero cuando me empiezo a expandir en el mundo del programa, pues veo que somos muchas personas con muchas diferentes tipos de distorsión, ¿no? Entonces me empecé a adaptar y me gustó, pero a la misma vez esa negación no me dejaba entrarle a los principios, ¿no? No quería derrotarme ante ese primer paso que dice, ¿no? Admitir las cosas, tan simplemente yo no podía, ¿no? Entonces yo seguía, dice, ¿no? De como sobreviviendo, pero no podía yo entrar a la verdadera recuperación. Estaba sobreviviendo, pero no podía recuperarme. ¿Por qué? Porque la negación era tan fuerte. Entonces un día yo pedí ayuda, porque pasaron años para yo poder pedir un apadrinamiento, porque para mí no fue fácil. La negación era mucho más fuerte que yo. Entonces yo estuve como 2 años en el programa al principio, ¿no? 2 años, y yo iba a escuchar, y sí, claro, participaba y decía pestes de todo lo que me pasaba afuera y todo eso, ¿no? Pero que los demás eran los que estaban haciendo que mis emociones se explotaran, pues supuestamente yo, ¿no? O sea, yo me iba y me quejaba y me quejaba. Entonces, así duré 2 años quejándome, pero no buscando solución, hasta que una compañera me dice, deja de sufrir y empiézate a leer el folleto del carrusel llamado Negación, porque yo ya la tenía harta, ¿verdad? Ya el día de hoy entiendo, ¿verdad? Cuando una persona ya está harta de escuchar lo mismo y de que la misma persona que está en negación no hace nada por salir de ese. Yo me hice como una imagen de que yo estaba en una tina de lodo, pero que estando tan pequeña la tina, yo solita me volvía a meter, porque no era ni tanto el lodo, pero yo solita me volvía como los bebés, ¿no? Que ya van para arriba, pero se vuelven a meter. Entonces yo así me sentía en ese tiempo. Hoy lo entiendo así, de esa manera, ¿no? Y me dijo, por favor, dice, léete el folletito. Pero como todo, ¿no? Como toda buena, en este libro de
de la supervivencia a la recuperación, como os dice el tema, hay una pregunta, dice, ¿por qué habría de sorprendernos el que nos sintamos confundidos cuando descubrimos que hoy nuestras vidas son ingobernables? Y a mí me impacta toda esta literatura me impacta a mí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Decía yo, ¿no? Yo escuchaba esas preguntas y cosas que hacían las compañeras que ya tenían más tiempo que yo, y yo decía, pero ¿por qué hacen tanta preguntadera que no tiene ni sentido, ¿no? El día de hoy ya le tomé mucho sentido porque sobre el proceso, ¿no? Se va aprendiendo. Entonces, cuando me sugieren el folleto, pues yo dije, pues ¿para qué lo leo? Si de todos modos, leyendo o no leyendo, yo escucho que las compañeras que llevan un chingo de años también se están quejando nada más en la tribuna y ni siquiera, o sea, no buscan solución. O sea, esa era mi mentalidad, yo nomás iba y juzgaba, pero yo no iba a trabajar el programa. Entonces, cuando de pura casualidad otra compañera llegó con ese folleto, porque yo agarré el folleto, mi grado de ingobernabilidad era tan grande que cuando la compañera esta me sugiere este folleto, yo lo tiré. A mí no me interesaba nada de eso, o sea, estaba yo en total negación. Y viene otra compañera y traía el folleto en la mano. ¿Ya te dio la compañera este folleto? Y le dije, oh sí, pero no lo ocupaba. Le dije, entonces lo tiré. Así bien honesta yo, ¿no? Según en mi mente enferma. Pero ella dijo, ¿ya leíste lo que dice ahí? Y le dije, pues no te estoy diciendo, o sea, yo bien arrogante, y le dije, pues no te estoy diciendo que lo tire porque no me sirve. Y me dijo la compañera, no, dice compañera, fíjate, ese folleto es sumamente interesante, dijo, ¿no? Y te va a gustar, porque yo escuchaba a las compañeras que compartían, y a mí solo me impactaban sus tribunas personalizadas, o sea, de cada miembro, pero no me interesaba lo que es literatura y cosas así, ¿no? Y así me la pasé hasta que llegué a los 5 años, ¿no? A los 2 años yo dije, yo me voy del grupo porque esto no es para mí, ¿no? Mi religión no me lo permite, entonces que voy y me voy a la iglesia, ¿no? Y ahí me voy para la iglesia. Y también reboté, porque yo ya llevaba esa semilla sembrada, como dicen aquí, ¿no? Y yo ya llevaba los principios del programa. Entonces me voy a la iglesia y me da risa, perdón, pero que me da risa porque de ahí yo me regresé. ¿Por qué? Porque ahí tampoco me adaptaba. Esa era mi ingobernabilidad, de la cual esta pregunta que hacía, ¿no? ¿Por qué tanta ingobernabilidad? Pues porque estaba yo lidiando desde mi infancia, yo empecé a vivir cosas que me distorsionaron mentalmente, quizás no mucho y en algunas pocas, pero desde allá venía el fundamento de todo este proceso, ¿no? Y cuando voy viendo este folleto, compañeros, pasó el tiempo, ¿no? Y 5 años después, le digo a una compañera, ahora sí, quiero ayuda. Le digo, porque ya me la pasé 4 años, buscando a la madrina perfecta, pero no la he hallado. Y dice, ¿y qué te dice que yo tengo que ser esa madrina? Y le dije, porque tú más o menos llevas tu vida, ¿no? O sea, todavía esa arrogancia tan grande. Y le dije, porque tú más o menos llevas tu vida bien, ¿no? Y estás más o menos, como que metido en el programa, ¿no? Y me dijo, o sea que todas las otras compañeras de tantos grupos que somos, o sea que todas ellas no valen para ti. Y me quedé, ¿no? Así como que, ay, está tan bien. En mi mente, ¿no? En mi mente, hoy entiendo, ¿no? Que todas mis emociones siempre fueron mi mente me ganó siempre el prejuicio. Siempre yo buscaba el defecto antes de la virtud. Entonces, pero empecé a trabajar igual con ella, ¿no? Y en mi mente yo peleaba, pero yo ya sentía más la necesidad de esa recuperación que tanto el verle los defectos a los demás.
ya pasando un tiempo, porque aquí mismo en este tema que me dieron, ¿verdad? Dice que el proceso no es fácil, y yo ya quería que todo fuera como el café instantáneo, ¿no? Que le echo una cucharada y ya en un ratito ya se disolvió y ya está. No es como cuando pongo una olla ahí en mi rancho y tengo que esperar a que prenda la lumbre bien y se hierva el agua. Entonces, yo así creía que del programa, creía que al ir unas 2 sesiones, imagínense, yo iba al principio del programa, yo iba una vez a la semana al grupo. El día de hoy voy los 7 días, pero porque me nace y necesito y tengo la necesidad de que ya me convencí, ¿no? De que mi vida está yo a veces me siento como en la orilla de un barranco, y que si yo no voy a una reunión, pues me resbalo, ¿no? Entonces así son mis emociones, ¿no? Entonces el día de hoy tengo que cuidarme y dejarme guiar, dejar mis prejuicios y todo a un lado y solamente seguir el proceso, ¿no? Que es el programa. Y en ese transcurso de mi lucha interna, ¿no? Que si quería y que si no quería, y estaba yo superviviendo mi tragedia y todo en ese tiempo yo veía todo como un problema muy grande. No veía yo el programa, veía yo el problema, pero no quería yo la solución, porque la solución es dolor, es esfuerzo, es constancia, y eso no estaba yo dispuesta a pagar el precio, obviamente. Entonces, cuando voy viendo que yo ya había pagado más de lo poco que se me estaba pidiendo, entonces fue cuando yo empecé y rompí toda negación, porque en ese folleto me desbloqueó todita, porque hablaba del propiciador, de la víctima, del proveedor, de esas escenas que simulacra, ¿no? Ahí en ese folleto, que es como una obra teatral, dice, ¿no? Donde involucra al alcohólico, a los familiares, a los amigos, a los jefes, en los trabajos, todo eso, ¿no? Entonces, el propiciador siente que su alcohólico no sufra, porque por nada del mundo puede pagar consecuencias, ¿no? Entonces, pero aquí estoy yo, mi amor, ¿verdad? Entonces, son cosas fuertes que yo vine analizando, que yo ya había pagado más de lo que yo podía pagar el precio estando en una reunión. Entonces se me hizo mucho más fácil entrarle cuando bajé mi telón, ¿verdad? De que tenía yo tanta negación y no quería yo verlo. Entonces, cuando me desbloqueo todita, dije, no, pues esto está mucho más fácil de lo que yo pensaba. O sea, tanta resistencia me causó mucho dolor por muchos años. Y pues en la víctima, pues yo era una víctima perfecta, soy la esposa, la que amortigua las injusticias, el sufrimiento, de todas las privaciones yo las aguanto, pero no te vayas, ¿no? Quiero ser tu víctima, quiero seguir siéndolo y todo eso, ¿no? O sea, una enfermedad tan grande, pero que no me daba cuenta y no quería yo dejar. Estaba yo como cuando hay un dibujo que me da una gran impresión, ¿no? Que como yo sí viví en un tiempo así, ¿no? Que cuando agarras los espinos, ¿no? Y los tienes apachurrando, pero tú no dejas de sangrar, pero ahí estás agarrada de ese espino, ¿no? Y me da risa, porque yo así estaba. O sea, yo estuve buscando a una madrina perfecta y no la encontré, pero encontré una toda descuartizada igual que yo, y entonces sí, le empezamos al programa y no todo tuvo solución. Al contrario, dijo ella, ya todo estaba solucionado, solamente necesitabas pedirle ayuda al que de verdad tenía que dártela. Y le digo, y bueno, pues ¿a quién es? Y dice, pues a tu poder superior, porque tú no, porque hasta eso yo venía tan resentida de que oraba y decía que estaba muy, ya les comentaba, ¿no? Que yo era muy religiosa. Entonces yo le decía, pero es que ya estoy cansada de haberle pedido a Dios. Y ese folleto también habla de esa parte, ¿no? De esa parte
donde la esposa ya hizo todo lo que debió haber hecho y el alcohólico nomás no dejaba de beber y pero encuentra la solución para ella, ¿no? Entonces había muchas coincidencias con mi vida dentro de ese folleto. Entonces me dice la compañera, ¿no? Ahora solo es cuestión de que tú te pongas en manos de tu poder superior, porque dices que no te gusta que te diga yo que es Dios. Y le dije, pues sí, porque yo siempre le estuve rogando, le dije. Es más, le digo, yo le ponía velas, le llevaba flores, pero dice, pero ¿cómo hacías tu oración? Ahí empezó el detalle, ¿no? Otra vez empezaba yo a compartirle, ¿no? Y dice, pues es que solamente estaba como tratando de sobrevivir, dice. Y dice, y déjame decirte que la oración no era así. Y le decía yo, pero ¿por qué no era así? Dice, porque tú ibas a hacer como, yo soy del estado de Oaxaca, y allá en los ranchitos, yo recuerdo que hace muchos años, hace unos 30 años más o menos todavía se miraba que los viejitos, como no tenían dinero, llevaban maíz o frijoles a cambiar por huevos o por arroz o por azúcar. Entonces se intercambiaban, hacían trueques se le llamaba, el intercambio de comidas entre ellos. Y me decía mi madrina, porque esto también estuvo muy, muy curioso, el poder superior ha trabajado conmigo de una manera muy grande, lo puedo decir así el día de hoy, ¿verdad? Porque milagrosamente se podría decir también, porque yo a esta señora la conocí aquí. Yo vivo en un estado muy lejos de mi estado, ¿no? Entonces la conocí aquí donde yo vivo en Estados Unidos. Entonces, recorrer kilómetros de tu estado para otro estado, y yo venía preguntando por un padre que nunca conocí y que ella lo conoció, ¿no? Pero no es que lo conocía físicamente, pero no lo conocía por lo que yo le estaba describiendo, sino porque ella sí lo conocía físicamente. Entonces, ha habido muchas coincidencias en mi vida estando dentro del programa y trabajando con ese poder superior a la par, ¿no? Entonces, cuando me dice esta persona, ¿no? Que tenía yo que entregarme mi vida y mi voluntad al cuidado de ese Dios. Entonces, otra vez viene mi negación, ¿no? Y yo decía, porque a mí siempre me gustó la supervivencia, pero no me gustaba la recuperación porque no la conocía. El día de hoy es lo que yo entiendo, ¿no? De mis pocas lucideces que he tenido. He encontrado esa parte, ¿no? De que el día de hoy encuentro esa recuperación, ¿no? Y mi propósito, el venir a las reuniones todos los días, o si falto es porque algo pase en mi familia, pero por lo regular yo busco una reunión todos los días. Entonces, cuando empiezo a tener esa recuperación, que hay muchos de mis compañeros y compañeras, ¿no? Que se burlan de mí a veces cuando les digo que estoy recuperada, porque así me siento, porque yo ya no estoy gritando, ya no me estoy deprimiendo como antes lo hacía. Yo siempre, yo les comentaba a mis compañeras, ¿no? Que al principio de mi proceso, dentro de mi proceso en el programa, dentro del programa, yo todavía vivía con las cortinas abajo porque yo todavía no encontraba ese desbloqueo. Yo todavía negaba, mentía, decía unas cosas por otras. Por ejemplo, yo le decía a mi compañera que yo me había ido a la tienda para que ella no pasara por mí, porque yo a veces no quería ir a la reunión, pero yo no sabía decir no puedo o no quiero ir. No sabía decir un sí o un no.
Entonces aquí me enseñaron a todas esas cosas, o sea, yo tuve que pasar ese proceso de supervivencia para poderme recuperar. Entonces, hay veces que la gente se burla, ¿no? Apenas el jueves estaba yo en una reunión de trabajo con mis compañeros y pues a mí me ha gustado mucho, ¿verdad? Adaptarme a lo que es el día. Entonces, yo miré cómo llegó una compañera bien alebrestada, ¿no? Y dijo, el día de hoy yo traigo muchos puntos, dijo, ¿no? Y se van a aguantar hasta la hora que se acabe porque los puntos son importantes, y empezó a hablar, ¿no? Y yo estaba que iba a coordinar y dije, entonces, porque yo el día de hoy tengo a ese poder superior, estoy convencida que existe, ¿no? Porque al principio yo todavía lo dudaba. Yo decía, a lo mejor y sí, a lo mejor. Y luego era yo muy astuta, porque mi enfermedad está en la mente. Entonces era muy astuta y decía yo, pues en el segundo paso dice que probablemente podría devolverme el sano juicio. No dice que porque ya entraste al programa ya estás libre de toda enfermedad o toda culpa o toda esta. O sea, luego mi astucia me hacía tomar ese papel de Dios en vez de dejarlo a él que actúe, ¿no? Entonces yo por eso no me convencía, ¿no? Yo siempre estaba dudando. El día de hoy no. Entonces me senté y me puse en sus manos, ¿no? De mi poder superior. Y dijo, ya empezamos la reunión, y dijo un compañero, dice, y no va a decir la oración me dijo de la serenidad, pero aparte me dijo otra oración que no recuerdo ahorita, ya se me pasó el nombre de la oración que me dijo. Le dije no, y es que me quedé trabada. Le dije perdón, les dije perdón, pero me quedé trabada porque le digo, esta reunión es de trabajo y yo quisiera, le dije, que esta reunión esté libre de mi persona, no de ustedes, le digo, de mí. Y dice, ¿por qué? Porque le digo, después de tantas cosas, le digo, que he pasado dentro del programa, le digo, yo no había escuchado una compañera que viniera diciendo que traía tantos puntos después de mucho tiempo. Le dije, ya tenía rato que yo no escuchaba eso. Y le digo, haz de cuenta que estoy como en caos, como cuando estaba yo en la activa con el alcohólico. Le digo que no sabía qué hacer en ese momento, no sabía si decidir en ese momento. Entonces le digo, así me sentí en un momento, y disculpa que me haya trabado, le digo, pero le digo, yo solo quiero decirte que quiero que esta reunión esté libre, precisamente, le digo, de mí, no de ustedes, ¿no? Porque ustedes están bien. Le digo, la jodida sigo siendo yo. Y pasó, ¿no? Entonces, se llevó a cabo la reunión, todo estuvo bien. Traía un chingo de puntos que ni eran puntos para tratar, ¿no? Porque eran solamente cosas personales. Entonces, pero se entiende porque se escucha todo. O sea, aquí he aprendido yo que hay tanta libertad que mi poder superior nos ha dado, pero que tenemos que también respetar, ¿no? En este caso, la voz de la compañera. A lo mejor era la voz de mi poder superior para que yo viera, ¿no? Hasta dónde podía yo como contenerme, porque en algún tiempo yo siempre era de esas personas que no se podía quedar callada. Siempre estaba yo, no, pero es que no debes de hacer así, no tienes por qué. Y el programa no es así, no es de que debes o tienes o no, es sugerido, dice, ¿no? Entonces, y yo quería que todos hicieran sugeridamente, pero ahora sí que a fuerzas, ¿no? Háganlo. Y todas esas cosas que fui aprendiendo, o tuve que desaprender muchas cosas de las que yo tenía como cultura, ¿no? De que muchos dichos que hasta de veras que ya ni me acuerdo, pero siempre les decía yo, no, es que esto tiene que ser así, ¿no?
O sea, como que yo sí tenía y valía, pero los demás no, ¿no? Entonces, me ha dado mucho resultado el entrar a la recuperación porque ya no me meto en controversias, me engancho como yo venga, ¿no? Como en ese momento, pues yo rápidamente se me vino todo el recuerdo, ¿no? De que como la ambivalencia, como qué digo o qué no digo, pero en ese momento cuando ya sé que debo de entrar al tercer paso, porque para eso está mi primero, segundo y tercer paso, para yo poderme aceptar, verme esos defectos que en algún momento fueron defectos, ¿no? Pero que el día de hoy ya los he visto mejor y que también en su momento me sirvieron para salir de donde yo estaba, ¿no? De los aprietos que yo misma me ponía y me metía. Entonces, el día de hoy, poner mi vida y mi voluntad al cuidado de ese poder superior, no ha sido fácil, pero sí he podido elegir en el momento de que sí sea su voluntad y no la mía, porque la mía rapidito entra en llamas. La mía, mi voluntad es de fuego, mi voluntad es de quemar a medio mundo y que se achicharre quien sea, ¿no? Pero luego yo tenía un dicho muy popular, ¿no? Yo decía, no, pues es que yo le tengo que decir, porque si no le dice a alguien, ¿quién? Si no se lo digo yo, ¿quién se lo va a decir? Entonces, me quitó el programa y entrar a la recuperación, me quitó esos benditos dichos, ¿no? Porque ya no sufro, porque después de que yo decía las cosas y no se hacían como lo que yo quería, también sufría. Entonces, entrar a la recuperación es dejar que mi poder superior rija todos esos pensamientos negativos míos y que los decida mejor él, porque yo no puedo. O sea, mi recuperación sería primordial el día de hoy. Ya no me interesa, no es que no me interese la gente, sino no me interesa la parte negativa, ¿no? El día de hoy estoy bien enfocada en lo que es mi recuperación y digo, si quiero sufrir, pues yo ya sé cómo, pero si quiero recuperarme, pues tengo que avanzar y eso tiene que ser a base de aceptar mi realidad, del caos de donde vengo, pero seguir avanzando y quitando todas esas barreras del pasado, ¿no? Y en esta ocasión, ¿verdad? Con este tema, pues me vino a remover muchas cosas porque al principio yo no quería todos esos cambios, ¿no? Yo vengo de una familia muy disfuncional, compañeros. Solo somos poquitos hermanos, ¿no? Somos 3 nada más, pero con esos 3 tenemos para hacer el caos bien bueno. Entonces, la rigurosa dice, no, recuperación para mí, el día de hoy, porque así me habla mi madrina, ¿no? Dice, si entras a una rigurosa recuperación, dice, tienes que hacer cambios drásticos. Y yo le digo, pero es que eso sería como matar mis tradiciones, mi cultura. ¿Qué va a decir mi gente? O sea, no manches, ¿no? Y me dice, es que precisamente eso es lo que tú has vivido siempre, el del qué dirán, el del qué va a pensar mi mamá, qué va a pensar mi hermana, qué va a pensar fulano, sultano, y así te la has llevado, me dijo, y no has podido recuperarte precisamente por eso. Y a mí me dolía todo eso, compañeros, me dolía todo eso, porque en ese tiempo yo recuerdo que estaba yo muy metida en pues me gustaba el chismorreo, ahí entraba eso, ¿no? Me gustaba el chismorreo. Yo duraba horas hablando con mi hermana por teléfono, pero de la gente, porque conmigo, a mí que me preguntaran algo de mí, yo no me conocía. Yo me empecé a conocer hasta que entré al programa. Y ya estando en el programa les digo que yo sufría, me ganaba el chismorreo. Yo le hablaba a mi hermana y mínimo eran 3 horas para hablar por teléfono.
tenía a mis niños aquí al lado y espérense, estoy hablando con su tía, cosas muy importantes, ¿no? ¿Y cuáles importantes? Pues si estaba yo hablando de la gente nada más. Pero no podía yo cortar con eso, porque pues así es mi cultura, ¿no? Y ya sabes que fulana y sultana y que no sé quién, que no sé cuándo. El día de hoy, compañeros, tengo años que yo no he estado en controversias por mi lengua, ¿verdad? Unos 10 años mínimo, y eso me quitó la amistad de mi hermana también, porque hagan de cuenta que la amistad o la hermandad que había era solo para el chismorreo. Entonces no había ninguna conexión emocional o amorosa, no había, solamente era el chismorreo que nos atraía. Porque ahorita hasta me da risa porque hay veces que yo le mando un mensaje y la saludo, me contesta hasta los 2, 3 días, pero porque está molesta, porque yo ya no me presto, porque sí intentan, ¿no? Y dice, oye, que fíjate, que sultana, que fulana, que no sé qué. Le digo, oh, está chido, le digo, está chido, porque pues es su vida, le digo, y pues ellos tienen que pagar la consecuencia si es que les pasa algo. Y luego se burlan de mí, ¿no? Y dice, ¿y ahora tú? ¿Qué te pasó? ¿Qué te picó? ¿Qué chingados? O sea, que le digo, no, y es que ellos conocen el programa, yo ya les he comentado, ¿no? Y de mí se burlan hasta la fecha, ¿no? De que vayan, oh, dice, vas otra vez con pinches gentes locas, ¿no? Y yo me quedo así como y digo, Dios, concédeme serenidad, porque gracias a que encontré todo ese tipo de personajes, yo pude entrar en recuperación, porque cuando yo pedía ayuda con mi familia, todo el tiempo fue rechazo, todo el tiempo fue crítica, todo el tiempo fue como hacerme sentir culpable de las cosas que hasta ellos mismos estaban viviendo. Entonces me llenaron de dudas, me llenaron de muchas cosas más, ¿no? Entonces, había culpables, pero no había responsables. En esa casa nunca había responsables. No, es que eres tú. No, es que eres tú. Y es que por tu culpa, y es que por tu actitud, y es que por ti, porque hasta porque nací, era culpable. Entonces, yo aprendí soy una persona que busca amor, busca cariño, busca protección, busca muchas cosas dentro de de esos vacíos, ¿no? Que existen en mí. Entonces, y por eso aceptaba el chismorreo. Y cuando yo dejé y solté para poder entrar a mi recuperación personal, pues todo eso se tornó, es como que yo soy la enemiga, ¿no? Del mundo que ya no se presta, ¿no? Porque yo no presto mis oídos para la basura. Entonces, pero me siento bien, el día de hoy me siento más, contenta, porque esto me llevó a recuperarme mucho más fácil todavía. Tristemente, el caos en mi familia pues sigue, ¿verdad? En mi vida personal con mis hijos me ha ayudado muchísimo el haber cortado de tajo todas esas actitudes, ¿no? De que no me ayudaban nada a superar, al contrario, me regresaban. Yo estando en el programa queriendo salir de esas cosas, pero no me dejaban, ¿no? Porque yo estaba tan metida en mis creencias, en que si no le haces caso a tu hermana mayor, ¿qué va a pensar tu mamá? O qué va a pensar. Eso pasaba en mi mente, porque mis culturas son tan arraigadas dentro de nosotros que no había poder humano que las rompiera, ¿no? Según yo en mi mente. Pero sin embargo, cuando empecé a practicar principios, porque una cosa es leer los principios, otra cosa es practicarlos. Y cuando empecé a practicarlos, pues me dio mucho resultado y mucha paz interna a mí. Pero ahí fue cuando vi que empecé a perder amigos, empecé a perder amistades de en la vida normal, ¿no?
porque mis actitudes ahora sí que con programa ya no eran las mismas que cuando era yo una persona normal, ¿no? que para mí era muy fácil criticar a alguien, por ejemplo. Yo era una de las personas que veía a una persona que estaba rellenita, que yo siempre he sido así, ¿no? Y en mi familia todos, yo soy la única que es más gorda, se podría decir, ¿no? En mi familia todos no son una gran figura, pero son unas personas que se cuidan mucho en su manera de cómo verse físicamente, externamente, ¿no? Pero aunque se sientan de la fregada, pero pues físicamente se quieren ver bien, ¿no? Entonces, y yo era la única más rellena, ¿no? De la casa. Y entonces empezaban las críticas. Te pareces a la tía fulana porque tienes las patas gordas y tienes esto y tienes lo otro. Y yo me empezaba a resentir con ellas. Y llegaba un momento en el que yo quería como apachurrarles el pescuezo, ¿no? Fuera quien fuera, ya no veía yo quiénes eran, porque ahí entraba mi mamá, mi hermana, mis hermanos, o sea, mi familia, pues, de los que supuestamente yo iba a recibir amor, yo recibía críticas destructivas. Entonces eso me iba haciendo más furiosa en ese aspecto, ¿no? Una persona iracunda, una persona con reacciones compulsivas y destructivas. Y mucho tiempo me la pasé así, pero sobreviví. Entonces, al llegar a este programa y hacer esos cambios, tener que alejarme, porque también cuando supieron que yo estaba en el programa, estaban criticándome que eso no sirve, que cómo, y que esto, y que lo otro. Entonces, conocieron el programa también, pero se burlaban de mí, hasta la fecha no se burlan. Dicen qué gran pérdida de tiempo, ¿no? El día de hoy yo agradezco toda esa pérdida de tiempo que le llaman los normales, ¿verdad? Porque los que no quieren regirse a un programa, eso es lo que pasa. Porque yo también en un momento, como les comentaba, ¿no? Al principio yo dije, esto no creo que lo pueda yo cambiar, ¿no? Mis creencias son más fuertes que estos principios, ¿no? Pero sin embargo, el día de hoy me siento muy orgullosa porque pude vencer a esta persona que soy el día de hoy, que tuve que hacer esa transformación, ¿verdad? Para poder yo seguir mi vida y como luego escucho, ¿no? Aquí a los padrinos que dicen física, mental y espiritual, estar bien el día de hoy y no tener que sentirme culpable por las críticas que yo haga también, porque yo siempre hacía críticas y luego llegué a un punto en el que un día yo le dije a mi mamá, ¿no? Y a mi hermana le dije, ya me tienen hartas, que ustedes también, le digo, tienen sus grandes defectitos. Le digo, no tendrán la panza que yo tengo, pero la lengua que ustedes tienen no me la quisiera yo ni arrastrar, ¿no? Porque ustedes tienen una lengua que parece una víbora de coralillo de 2 metros, le decía yo, ¿no? Entonces, yo las ofendía también. Entonces, el día de hoy yo ya no he entrado en controversias tanto, porque siento que eso ya es una pérdida de tiempo. El día de hoy cuando me empiezan a hablar, no me saludan a veces, y siguen hasta la fecha, ¿no? Mi mamá, hey gorda, ¿cómo estás? Bien. Y yo sigo con bien, ¿no? Dice aquí el programa, en este tema que ustedes me dieron de la supervivencia, la recuperación, que debo que dice que es importante dictar reglas determinadas. Y un día yo le dije a mi madre, ¿no? Le dije, a mí no me gusta que me diga gorda. Le dije, porque ni estoy tan exagerada como para decir que sí estoy, o sea, pero ya después, yo trabajando el programa, dije, bueno, pues, ¿cuándo voy a aceptar entonces a las demás personas? Si estoy diciendo que estoy en acción con un programa y que lo estoy trabajando y que no es
no es predicarlo, sino practicarlo. Y todas esas me puse ya después de que ahora sí que la embarré toda, me puse a analizar, ¿no? Y dije, bueno, pues qué tiene que me lo diga, si eso es lo único que le sale y eso es lo único que puede dar como amor hacia mí, pues lo voy a aceptar. Pero ya no voy a dejar que se pase más, ¿no? De otras cosas. Si me empieza a decir lo mismo que antes cuando era niña, pues entonces sí voy a poner más, ahora sí me voy a convertir en dictador, dije, no. Pero no ha habido necesidad, compañeros, no ha habido necesidad porque el mismo programa me ha metido a mí a someterme a una recuperación, pero para mí, porque los límites son para ponérmelos yo, no para ponérselos a las demás personas, porque las demás personas jamás van a poder hacer un cambio si yo, que teniendo un programa, estuve batallando 2 años porque todavía quería irme o que si para la iglesia, o que si mejor me quedo en casa, o que, entonces, yo digo, ¿cómo le puedo pedir a otras personas que no tienen y que no están dispuestas a ni siquiera querer escuchar de lo que es el programa? ¿Cómo yo voy a ponerles límite a este tipo de personas, a ellos? Si la que se tiene que poner límites soy yo, de no traspasarme hacia ellos, porque si yo voy hacia ellos, pues claro, me van a picar. Es como si yo me meto a un nido de víboras, pues me van a atacar, porque no es mi naturaleza estar con ellas, me van a desconocer, obviamente. Entonces eso ha pasado en mi familia, compañeros, y no ha sido grato, pero estoy más agradecida el día de hoy que yo pueda vivir y ver ese tipo de reacciones que puedo hacer el día de hoy ante mis situaciones que estoy viviendo, ¿no? Pues el otro ejemplo es, ¿no?, de que con mis hijos también, como yo les digo, si yo no visito diariamente a mis familiares cercanos, es porque yo como persona no soy una persona normal, y ellas sí son unas personas normales. Si ustedes se creen capaz de convivir con ellas, están en su derecho, son mayores de edad. Mis hijos ya tienen 27, 21 y 18. Entonces le digo, son personas mayores de edad. Pero también como son mis hijos y son hijos de un alcohólico, pues se irritan. Son personas irritables, súper hipersensibles, dice la literatura, ¿no? Y yo veo a mis hijos como no ven a sus primos que ya están tomando. Y el sábado pasado también me tocó una reunión, ¿no? Una reunión familiar, hubo una fiesta ahí, ¿no? Y pues estábamos en la mesa, pues es mi hermana, es mi cuñado, es todo, ¿no? Pues allá el alcoholismo está activo todavía. Se sientan mis sobrinos y una cerveza para acá, una cerveza para allá, y empezaron. Y mis hijos incómodos. Y yo como familiar de alcohólicos, les digo, yo no estoy en contra del alcohol. Yo mis respetos para quien sepa tomar, ¿no? Porque he escuchado también personas que estamos en el programa de Al-Anon y toman, porque dicen que tienen, pero, y estoy en controversia a veces en eso, ¿no? Porque digo, si eres familiar de alcohólico y te afectó un alcohólico, ¿por qué fregados te vas a tomar el alcohol que sabes que un día te hizo daño? Pero esa soy yo, esa es mi mente enferma, ¿verdad? Pero yo no estoy peleada con el alcohol, como les digo, ¿no? Entonces pasó esto, ¿no? Y me dijeron mis hijos, ya nos tenemos que ir. Me dijo, bueno, está bien, no hay, pero yo veo su incomodidad, ¿no? No pueden convivir con personas normales también, porque también son personas que están experimentando sus propias vidas. Mis hijos han logrado y vencer sus propias personalidades y se han sometido ellos mismos ahora sí que a estudiar sus cosas, y cada quien lleva sus estudios a su capacidad. No les exijo, porque yo también ni siquiera a los principios espirituales he querido entrarle bien, y voy a querer que mis hijos se
sean unos excelentes estudiantes. Imagínense todo pidiendo como la coa, ¿no? Para acá y para acá y para acá y nada para allá. Entonces, darles la libertad a toda la sociedad ha sido para mí muy grato, y mantenerme fuera de esas controversias que solita yo me metía antes, ¿no? Porque el querer rescatar a todo el mundo, el querer pagarles las cuentas para que no sufran, para que no hablen de nosotros, que somos irresponsables, que somos personas que no estamos cumpliendo. Yo suplo todo para que no pase nada. Todo eso se me quitó gracias a que tuve que sobrevivir para poderme recuperar, y el día de hoy veo con gran entusiasmo todas esas facetas, ¿no? De las cuales tuve que pasar yo para poder adaptarme a lo que son los principios, porque es muy fácil seguir como estaba yo, con una irresponsabilidad, dejando a los demás con su irresponsabilidad y sintiéndome yo un superhéroe, pero como que ya rendido, ¿no? Porque quejándome de todo, pero no haciendo nada por mí misma. Entonces, muchas de esta literatura, este libro me ayudó muchísimo para poder enfocarme, ¿no? Y cicatrizar sobre todo esa fe destruida que yo en algún momento solita me metí, porque yo solita destruí mi fe. Nadie me la destruyó. Yo di el permiso, porque yo decía, toma, aquí estoy, úsame como quieras. O sea, con mis acciones yo solita me iba metiendo. Entonces, gracias, compañeros, creo que el tiempo ya se me terminó, pero reconstruirme otra vez ha sido la clave de mi recuperación, pero armarme de valor y tener esa guía, ¿no? De ese poder superior, más que nada, agarrarme de ahí, entregarme. Por eso para mí fue primordial el primero, segundo y tercer paso, primordialmente para poder aceptar todo lo que a mí me corresponde como responsabilidad y dejar a los demás también que cumplan su responsabilidad y no sentirme culpable por no hacer lo que a mí no me toca. Entonces, son cosas muy sencillas, muy simples, pero que en su momento fueron unas montañas que yo no podía derribar, ¿no? El día de hoy estoy agradecida por todas estas dádivas que se me han dado, ¿verdad? Porque yo a estos grupos en línea yo llegué por casualidad y por muchas cosas. A mí no se me olvida el día que me dijo una compañera, vamos, porque ahí están unos espiritualoides que se quieren meter mucho en el programa, y pues esto no, eso es un chat, dice, ¿no? Y ahí vengo yo, ¿no? Y no, pues a mí me encantó porque yo ya estaba en ese proceso, ¿no? De entrarle a la literatura, pero yo era escasa mi recuperación porque mis compañeros casi no les gusta, hasta la fecha casi no les gusta meterse en las de estudio. Esas son las que más cuestan aquí. Solo quieren su experiencia personal, que porque eso es lo que llama la atención, dice. Y sí, estoy de acuerdo en eso, porque en eso era lo que me llamó al principio de mis crisis, ¿no? El día de hoy estoy muy agradecida porque existen personas que no se dan por vencidas, ¿verdad? Y que siempre tiene uno que estudiar con ellos, y siempre aprendo, ¿no? Siempre el día de hoy he aprendido mucho con ustedes, y muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que han asistido el día de hoy. Les agradezco con mucho amor y cariño y respeto a todos. Gracias, Margarita. Muchas gracias. Bueno, compañeros, se abre el tiempo de preguntas y respuestas. Ya saben, pueden hacer sus planteamientos levantando la mano, solicitando la palabra o escribiéndola en el chat. Hace rato Margarita estaba escuchando y la verdad me sonreí muy gratamente porque nunca había escuchado una crítica que halagara tanto.
Vamos, que ahí están unos espiritualoides que se quieren meter mucho en el programa. Qué bueno que el tiempo ha pasado y esos espiritualoides siguen queriéndose meter en el programa. A ver, compañeros, voy a mirar acá si hay manitos levantadas en las reacciones, ¿no? O acá preguntas en el chat, tampoco. Pero bueno, mientras alguno se anima, yo quiero hacer una pregunta. Fíjate, cuando estabas compartiendo, mencionaste muy asertivamente que el título de tu compartimiento esta noche es el título de un libro de la fraternidad de Al-Anon, de la supervivencia a la recuperación. Y que lo primero, entre los primeros puntos que aparecen en el libro, es indicar que hay aspectos a considerar para vencer la negación. Entonces yo te pregunto, también describiste cómo viviste cuando estabas en negación y cómo has vivido desde la perspectiva de la recuperación. ¿Cómo se siente? Es decir, ¿cómo has sentido ese contraste entre vivir en negación, aún estando haciendo terapia en los grupos, terapia de nalgas, dirían, en algunas partes, calentando la silla, o viviendo ese proceso de aceptación en estas 24 horas? Adelante. Pues mira, cuando yo estoy en negación ya lo detecto. ¿Por qué? Porque ya sé el proceso y voy sintiendo el dolor. A diferencia que cuando yo no tenía todavía entrar con los espiritualoides aquí, yo no entraba a las es más, mis reuniones eran a las 7, empezaba la de estudio a las 7, terminaba a las 7:45 y yo llegaba lo más tarde posible, a las 8, no solo escuchar experiencias, ¿no? El día de hoy no, el día de hoy ha sido al revés. Cuando yo estoy en negación, vengo si hay una persona porque aquí hay de todo, ¿no? Anoche precisamente me tocó una compañera que vino y de otro grupo y nos compartía, ¿no? Cosas que están trabajando en el área y cosas que estamos fallando nosotros como grupo también, ¿no? Y eso a mí me desbloquea rápidamente, ¿no? En mi pendejismo de la negación, que ya me estoy queriendo, no, pues hay que lo hagan ellos si quieren, ¿no? Sí, porque hay veces que me entra esa negación y digo, bueno, hoy hay coordinación, pero, pues si quiero le pregunto a la otra que si quiere ir y yo me voy a visitar otro grupo, ¿no? Total que es bien fácil mentir, pero mi mente, eso es lo que dice, ¿no? Pero mi conciencia, que ya tuve un despertar diferente al que yo, como cuando andaba en mi locura de muy ingobernable, ya el día de hoy es muy diferente. El sentir, el sentir y el palpar, el creer en ese poder superior, me da la fuerza para no entrar en esa negación. Lo pienso, pero ya no lo apapacho como antes. No, pues sí, que yo me amadrinaba solita con mi mente. Entonces no pedía sugerencia. El día de hoy hay diferencia, porque el día de hoy si mi madrina no está, con cualquier otra compañera o compañero, yo puedo pedir la sugerencia. Oye, fíjate, me está pasando esto, ayúdame a desbloquearme. Eso es lo que me ha funcionado el día de hoy. Ya no me siento mal por no por pensar en la negación, pero no llevarlo a la acción, que es diferente. No sé si si pude darme a entender. Perfectamente, Margarita. Más claro se arruina, como dice por ahí un compañero. Sigo revisando acá si hay preguntas. Otro aspecto importante, ¿no? Aquí voy a revisar si alguien tiene manitos levantadas. Es el aspecto emocional.
Yo tenía una compañera en mi grupo presencial que ella asistía a sus reuniones ella vivía en un pueblito y asistía a sus reuniones en ese pueblito y no había grupo ni de Al-Anon ni de codependientes, solamente había un grupo de Alcohólicos Anónimos y ella iba ahí a la reunión de Alcohólicos Anónimos y apoyaba su proceso de recuperación e iba una vez al mes a la ciudad a la reunión de codependientes. Ella en una oportunidad comentaba que en ese grupo tenía un cuadrito de algo que muchos conocen, la verdad que yo no estoy familiarizada con eso, la cruz de la sobriedad. Y entonces ella decía que a ella le habían dicho que le pidiera a un poder superior ahí en el séptimo paso que le quitara los defectos de carácter. Y ella dice, ay, hubiese puesto más porque el poder superior sí me los quitó. Entonces, ahorita recordaba esa experiencia y recordaba también y escuchaba su experiencia y te pregunto respecto a tus emociones, esas que como por ejemplo la ira, que es un lujo dudoso para las personas normales y para nosotros es veneno, la ira, el egoísmo, respecto a las emociones, ¿cuáles aminoraron, desaparecieron? ¿Cómo es el cambio después que ya no se está en modo supervivencia? Adelante. Para mí me ayudó mucho el primer paso. Admitir primero que sí soy una persona iracunda y sumamente iracunda. Porque a mí no me podían decir las cosas por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Te voy a poner que vino una compañera, tenía yo poco tiempo en ese tiempo, te digo que yo duré 5 años para poderme adaptar y decir, okay, sí, me quedo, porque pues mi misma, esa cosa que me entraba la ira y la compulsión de pegarle un guamazo en la cara a alguien era lo que más me gustaba a mí. Entonces, yo en mis primeros 5 años dije, pero ¿cómo voy a dejar de hacer lo que a mí me ha gustado? Eso me libera. Y, y hasta que un día me dijo una compañera, ¿no? Dice, pero es que eso te puede llevar hasta la cárcel. Y yo le dije, pues nunca me ha importado. Y dice, sí, porque has vivido en caos. Pero ahora, dice, si entras a un campo espiritual, ¿tú crees que a tu poder superior le encantaría que tú destruyas a otro ser que a él le dio la misma oportunidad que a ti? Ay, no, ahí me impactó, ¿verdad? La pregunta que me hizo y le dije, no, me quedé así como que, ay, no, pero soy yo, no, soy Margarita y yo valgo más que la otra, ¿no? Y en mi mente, ¿verdad? Pero ya analizando y aceptando mi falta de juicio, de sano juicio, empecé a aceptar mi primer paso, que sí, soy iracunda, tengo estas reacciones, son parte de mí, van a vivir conmigo hasta que yo muera, pero si yo las acepto y las trabajo, a mí no me va a afectar del que diga la otra compañera, porque llegó y dijo, oh, que tú le cerraste la puerta a mi esposo. Eso no fue cierto. Tú le cerraste la puerta a mi esposo, que no podía entrar a una junta de Al-Anon, y él es alcohólico y él tiene el mismo derecho. Le dije, y no fue cierto, nunca pasó eso. Yo ni conocía al dichoso marido, ¿no? Esa reacción, esa plática que me hizo, ese comentario que me hizo la compañera, a mí me prendió, me dieron ganas de agarrarla y botarla por la ventana, ¿no? Pero ahí estuve haciendo, a mí no me funcionaba la oración de la serenidad, honestamente. ¿Por qué? Porque dice al principio, Dios, y yo todo el tiempo le rogué a Dios y Dios no hacía milagros, porque yo no hacía cambios tampoco. Entonces, a mí me gustaba, Padre nuestro, perdóname por todo y por nada. O sea, yo convertía mi oración en otra cosa. O sea, yo siempre me acomodé a lo que sea, pero me dio resultado. Entonces, cuando empezaba yo,
Padre, dame la fuerza para no botar a esta vieja de la ventana, porque ya me estoy sintiendo como, a mí me empieza a subir como, como si fuera una Coca-Cola que la destapan, ¿no? Y el gas va subiendo para arriba y para arriba. Así me siento yo de repente cuando ya me estoy encabronando, y les digo, el día de hoy sé que cuando eso me está pasando, les digo, compañeros, yo necesito 5 minutos para ir a respirar aire puro porque ya me intoxiqué. No, no con ustedes, sino con mis propias emociones. Y necesito 5 minutos. Y mis compañeras ya me conocen. Entonces, ha sido una gran diferencia el poder conocerme yo para poder tranquilizar y equilibrar ese tipo de emociones y no engancharme con estas personas que todavía a veces o no quieren, porque estamos hablando que ya estamos en un programa, ¿verdad? Que todavía no quieren, y a las normales las dejo en manos de mi poder superior y les digo, ojalá y un día pueda yo tener la capacidad de pasarles el mensaje, o que alguien de mis compañeras tenga esa posibilidad de hacerlo, para que también conozcan esa parte que se vive muy bien sin estar frustradas, sin estar gritándole a mis hijos más que nada, ¿no? Entonces, yo he hecho oración por las personas cuando yo estoy en desequilibrio. Eso me ha ayudado mucho. Muchas gracias, Margarita. Por aquí en el chat te escribe Rita que te da las gracias por tu dedicación. Igualmente, Araida te da las gracias por el compartimiento. Vero te hace la ola de aplausos y te dice muchas gracias. No veo preguntas en el chat, voy a ver aquí en las reacciones tampoco. Fíjate, algo que ocurre mucho, a mí me ha ocurrido, he escuchado de otros compañeros, es que da mucho miedo al principio desprenderse de los defectos de carácter por el miedo a la pérdida de la ganancia secundaria. Y hay ocasiones, por lo menos en mi caso, como la de otros, que eso detiene a las personas para deshacerse de esa mercancía dañada, como dice el sexto capítulo del libro azul de Alcohólicos Anónimos, y una de esas es el temor a la ganancia. Tú decías hace rato, yo gritaba, y lo dijiste en pasado. La ganancia secundaria de tus gritos desapareció, o cuando dejaste de gritar te diste cuenta que gritar no era necesario. Adelante. Me di cuenta que no era ni siquiera necesario, ni importante, ni nada de lo que dicen, ¿no? Porque yo también tuve otra compañera que estaba igual de tronada que yo, y me decía, agárrate una almohada y que vamos a gritar las dos juntas. Y yo me quedaba así, esta sí está bien deschavetada que yo, está igual que yo. Pero no había necesidad, porque cuando eso pasaba, cuando yo no me amadrinaba, porque era vivir una experiencia con otra compañera, que no es lo mismo cuando ya agarras una madrina así bien, que te mete a los pasos, a los principios, y te dice, ¿sabes qué? En el primer paso tienes que aceptar tus defectos o tus virtudes o tu enfermedad, como tú lo veas, tu compulsión que tengas, lo que sea. Ahí es donde tienes que desprenderte y aceptarlo. O sea, te desprendes de ello para poderlo aceptar, y es que es algo como confuso, y en mi mente sí lo capta, ¿no? Dice, te desprendes, pero a la vez te integras y te reintegras y amas a ese ser destructivo porque es parte de ti, porque va a vivir contigo, porque no se va a ir, porque a donde quiera que tú vayas vas a ir con esa parte, porque precisamente eso ha pasado, dijo, ¿no? Y esto venía, ¿no? Porque yo luego le comentaba, ya quiero dejar a este alcohólico y que no sé qué, y dijo, y estás muy joven, ¿y qué harías, no? Después de que dejaras. Pues agarrarme otro, le digo, otro que sea mejor. No, mijita, dice, aquí la deschavetada eres tú, no el alcohólico, ¿no?
y la que tiene que trabajar el programa eres tú. Entonces, pero pasó, ¿no? Entonces, integrarte otra vez. Dice, el problema se va a ir a donde quiera que tú vayas, porque el problema eres tú. No es la otra persona, ni es la sociedad, ni es la política, ni es la iglesia, ni es nadie, eres tú. Entonces dice, abrázalo, acéptalo y trabájalo. Y ahí pues me ponía mucho que hacer, porque era lo que menos yo quería hacer, pero sin embargo lo logré con el primer paso. El segundo, el que podría yo tener un poquito de sano juicio, deshazme de estas cosas, ¿no? Deshazme. Eso decía mi mente, ¿no? Que me deshiciera de todos los que me hacían daño. Mas, sin embargo, venía la palabra, acepta todo lo que te afecte, supuestamente yo, ¿no? Acéptalo. Porque hay un poder superior que se lo vas a entregar en el tercer paso. Y entrégaselo a tu poder superior, porque él sí sabe qué hacer con la gente que él mandó para que esté contigo en este ámbito terrenal, porque tú sola no puedes vivir. Sin estas personas no puedes vivir, y sin tus defectos tampoco puedes sobrevivir. Entonces, pues aquí tuve que aceptar todo eso y miré que era innecesario, ¿no? Los gritos, los golpes, y que no había funcionado, porque en mi infancia a mí me pegaron un montón de veces. Mi mamá creo que se acabó un árbol partiéndonos en el lomo, pero nunca entendimos los tres de sus hijos. Entonces, y cada uno, pues, la prueba está en que uno está en la cárcel, la otra pues está en un programa, pero la otra sí se deschavetó y anda por ahí tomando y haciendo lo que le encanta hacer, ¿verdad? Lo que los normales, mentir, decir que que tiene un marido pero que no le cumple, o sea, muchas cosas de esas, ¿no? Entonces el gritar, el hacer muchas cosas fuera de lo que no sepamos, no hace el cambio. El cambio nada más es aceptar y adaptarme al programa, ahora sí, ya estando aquí, ¿verdad? Adaptarme a ello. O si me voy, pues que busque yo un lugar donde me pueda yo adaptar, pero la fórmula es adaptar las cosas que yo sí puedo, porque por eso me las dotaron, porque yo sí puedo con ello. Muchas gracias, Margarita. Aquí, compañero, anímense, aprovechen, hagan preguntas. Después, cuando ya no queda tiempo, levantan la mano y da penita, pero se tienen que quedar con la manita alzada, ¿no? Ahorita escuchándote, Margarita, mientras los demás se van animando a preguntar, ¿y qué pasa cuando empezamos a escuchar a las personas en nuestra vida? Fíjate, por lo menos a mí, en mi caso particular, pasó que cuando el cambio inició en mí, las personas a mi alrededor empezaron a decirme cosas que antes no se atrevían. Y a mí me sorprendió lo mucho que tenían que decir. ¿Te pasó algo parecido cuando empezaste a escuchar a los demás, o simplemente los demás dijeron, chin, por fin dejó de gritar, mejor no le digamos nada? Adelante. A mí creo que me pasó lo contrario, ¿verdad? A mí me dijeron, no, ahorita que está calmada, mejor dejémosla. Porque yo antes de llegar a un programa, yo tenía la solución de todos. Yo los dejaba hablar. Yo era una de las personas que antes de llegar al programa, yo decía que yo sabía escuchar. Es más, yo me sentía que era la hostia, que cuando yo llegué al programa yo sentía que todas estaban defectuosas menos yo. Así que yo sentía hasta como que era la luz que las guiaba, ¿no? Porque yo me da risa porque cuando yo llegué al grupo y yo escuchaba
las compañeras, ¿no? Cómo se quejaban. Y dije, y no que ya tiene no sé cuántos años, ¿por qué se queja? Así, yo siempre criticando, ¿no? Yo siempre abajo no me enfocaba ni en a lo que yo iba, pero yo sí estaba yendo ahí a criticar. Y eso era lo que más me llamó los primeros 2 años, porque yo decía, yo lo de estudio, ¿yo para qué voy? Ahorita cuando sean ya las 7:45 ya pasaron con sus cosas y ya voy a ir a escuchar pura terapia basura, me gustaba pues. O sea, pura chilladera, pura quejadera, nada de programa, ¿no? Entonces eso era mi fuerte. Y así estaba yo en mi casa. Entonces, a mí, a la fecha, mi mamá siempre me pregunta algo para solucionar. Por ejemplo, cuando mis abuelos fallecieron, un ejemplo, ¿no? Ella siempre es una persona codependiente de alguien o de algo, ¿no? Ella su fuerte ha sido tener cosas materiales. Ahí en mi rancho casi ella es pues por eso es la doña allá, ¿no? Porque pues tiene casi medio rancho a su nombre. Entonces, porque le ha gustado el poder, el prestigio, pues es que cuando hasta cuando yo me fui con el papá de mis hijos, dijo, has manchado mi apellido, dijo, ¿no? Dije, en la torre, ¿y ahora cómo le hago para desmancharlo? ¿Le echamos cloro o qué? Pero, o sea, son cosas que me marcaron desde mi infancia, ¿no? Y yo busqué una persona que no fuera ni de mi rancho por lo mismo, ¿no? Y ya me decía, pero cosas que pasaron, ¿no? Y que yo siempre estaba, y me decía ella, fíjate hija, ¿qué podemos hacer con estos terrenos? Porque mira que mi papá y que mi mamá y que no sé qué. Y a mí me enfadaba mucho eso de ella, porque yo ya estaba en el programa. Y anteriormente yo le decía, pues haga lo que quiera, regálelos. O sea, yo siempre tenía la solución de todo. Y en mi mente todavía existe, porque yo hasta la fecha yo siempre le digo, debería de, no le digo, perdón, yo, en mi mente está, pues venda las cosas, aquí cómprese una casa, porque si puede, tiene todos esos terrenos que tiene allá, los puede ir a vender 2, 3, y aquí se compra una buena casa. Y mi mente dice, no, y hasta me invita a vivir en su casa, pero, pero pero mi realidad es otra. O sea, yo no puedo exigir o opinar en algo que yo no trabajé. Entonces mi madre pues ahora se ha evitado, ¿no? Y hay veces que dice, ay, tú ni tienes tiempo para mí. Y ya ni te digo nada, ni te cuento nada, porque tú nomás allí andas haciéndote mensa en las tardes y no estás en tu casa y que no sé qué. O sea, el día de hoy me pasó a mí todo lo contrario, ¿verdad? De que ahora me tengo que quedar callada porque me dicen cosas, pero ya no soy como la prioridad para preguntarme algo o que cosas que tienen importantes que decirme, no. En el principio, cuando estaba yo bien enfermota, sí, para todo, mira que esto, mira que lo otro, pero porque iba yo y echaba bronca, era por eso, nada más, pero no para cosa productiva. Muchísimas gracias, Margarita. Mira, el grupo La Alegría de Vivir te agradece tu participación en nuestro 6º aniversario con el tema de la supervivencia a la recuperación. Para concluir tu participación, quiero hacerte una última pregunta y es la siguiente. Pasar de la supervivencia a la recuperación implica que cuando se está en recuperación ya no se siente tristeza, no se siente enojo, no hay ocasiones de depresión, no hay defectos de carácter. ¿Cuál es la diferencia entre el modo supervivencia y el modo recuperación? Y con esta pregunta concluimos. Adelante. Pues que la supervivencia es cuando todavía estás en la situación, o sea, todavía te sientes la víctima, la persona que puede con todo, pero a pesar de eso estás sufriendo. Y en recuperación ya no te das ese lujo de sufrir, solamente tienes que, si hay un culpable, hay un culpable. Y no te tienes que sentir culpable porque tú no fuiste el causante o la causante de esa situación para que haya un culpable. Entonces,
El día de hoy he soltado todas esas culpas a quienes le pertenecen y por ende eso ha sido mi recuperación. Mi recuperación ya no, por ejemplo, en mi caso como familiar de alcohólicos, yo dejé de ser la propiciadora, la persona que se ponía como un tapete ahí y decir, písenme, pasen sobre mí, yo aquí estoy, aguanto lo que quieran y todo. No, solamente aquí hay responsables. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil, ¿no? Mi esposo cuando tomaba, a él se le olvidaba pagar la renta, el día 3, por decirlo así. Yo el día 2, yo ya estaba con el dinero de la renta, pagándola, aunque le llegara el cheque de él el 3, porque yo lo había visto tomando el 1 y el 2, y yo me aseguraba que estuviera pagada la renta el 2. Aunque el 3 él fuera a meter el cheque también, pero no, yo era la que estaba ahí primero, para que él no tuviera consecuencias de un sobrecargo, porque pobrecito estaba tomando, no lo vi anteriormente, estaba tomando. Entonces, dejé de ser ese tipo de personas. Un día dejé que le vinieran a poner un cargo, ¿no? Y le pusieran que teníamos 3 días de desalojo. No pasó nada, compañeros, no pasó nada. Solamente tuvo que pagar extra y asumir su responsabilidad. Eso fue a lo que yo desperté en mi recuperación. Cuando yo miré cuántas veces, cuánto le ahorré, me di cuenta que yo estaba afectándome a mí, porque yo cada fecha 2 me estaba encabronando y todo el tiempo me estaba enojando, lloraba y me ponía rabiosa. Dice en nuestro folleto del carrusel llamado Negación, dice que fomentaba mi amargura y fomentaba mi ira hacia mis seres queridos, y no nada más hacia el alcohólico, sino hacia mis hijos y a todos los demás que estuvieran a mi alrededor. Entonces, estar en recuperación es dejar que las personas asuman sus responsabilidades y que yo soy un individuo independiente de los demás y que no tengo nada que ver con sus responsabilidades e irresponsabilidades que tengan ellos, y eso me ha ayudado a mí a mantenerme recuperada y responsabilizándome de lo que a mí me toca. Solamente eso. Si a mí se me olvida cocinar, por decir, ¿no? Una cosa que no es tan grave, ¿no? Porque ahorita el día de hoy donde quiera pueden comprar comida. Si a mí se me olvida cocinar, si él le da hambre, pues que vaya a comprar, ¿no? Entonces son cosas que el día de hoy yo ya como que pongo un límite de mi persona, ¿no? Hasta dónde yo puedo afectar o hasta dónde yo puedo. Con mis hijos, por ejemplo, otra vez, les digo, si se van a parquear hasta cierta hora afuera, porque luego viene la grúa a levantar los carros a cierta hora. El otro día se pasaron 10 minutos y ya venía la grúa sobre ellos, ¿no? Y me dice mi hijo, las llaves. Le dije, no sé, yo vengo llegando y ustedes saben que aquí a las 10 de la noche ya la grúa empieza a rondar. Eso no es mi responsabilidad, y la responsabilidad de ustedes. Si ustedes llegan a las 9, tienen 1 hora para poderse ir a parquear donde haya espacio, pero a mí no me responsabilice. No, es que a lo mejor se llevaron las llaves, no sé, yo no manejé. Así que responsabilidad a quien lo merece, y esa es mi recuperación el día de hoy. Puedo ayudar cuando me solicitan la ayuda, pero cuando ya se sabe algo, ya no es la ayuda, sino ya es una irresponsabilidad de algo que ya se sabe que se tiene que hacer. Y eso me ha mantenido a mí mucho, en parte en mi proceso, y no siento lástima de mí misma, porque eso también me quitó la recuperación, porque yo era una persona que después de que, ay, es que yo pagué la renta y ni siquiera dijo gracias, ¿no? Entonces, la lástima de mí mismo se me desvaneció cuando yo dejé hacer responsables a los demás y no meterme en lo que no me incumbe. Gracias, compañeros, y muchas gracias por su tolerancia. Gracias a ti, Margarita. A mí particularmente me regalas mucho, me encanta escucharte
Y bueno, compañeros, vamos llegando al final de esta reunión. Antes de concluir, quiero recordarles que mañana 3 es el día de la fundación de nuestro grupo. Concluimos esta semana de celebración espiritual con el tema Los Tres Gigantes del Alma, que está a cargo de nuestro compañero Julio Zeta. También tendremos la reseña de nuestro grupo para recordar este proceso de 6 años en el que hemos estado también entrándole al programa, como decía hace rato Margarita. A las personas que están haciendo la unidad y que no asisten regularmente a nuestro grupo, pues les comento que nosotros tenemos reuniones regularmente 5 días a la semana. Comenzamos los días jueves y concluimos los días lunes. En el transcurso de esos 5 días de reunión tenemos reuniones de estudio, reuniones para principiantes, reuniones de compartimiento, reunión de trabajo y reuniones para el uso de la tribuna en el proceso de lo que nosotros llamamos la recuperación. En fin, bueno, en este momento quiero invitarles a rezar conmigo la oración de la serenidad seguida de la declaración de la responsabilidad, que a su letra dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar aquellas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Y la declaración de la responsabilidad, que dice: yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Yo quiero que la mano de este programa esté siempre allí y por eso yo soy responsable. Que tengan útiles, felices y serenas 24 horas y hasta mañana, si nuestro poder superior lo permite. Gracias a ustedes por la unidad.